El sol comenzaba a ponerse mientras el millonario se preparaba para el día más importante de su vida. Miraba su reflejo en el espejo con una sonrisa de satisfacción, sin saber que algo inesperado lo esperaba. En su boda de ensueño, donde pensaba ver a su ex sufrir por su felicidad, ella apareció, pero no lo hizo sola. Con ella llegaron 3 niños, y en ese momento su vida dio un giro que jamás imaginó. ¿Te imaginas descubrir que eres padre de trillizos en el día de tu boda? ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? Deja tu comentario y no te pierdas esta increíble historia de venganza, sorpresa y redención. Suscríbete y dale like para más relatos que te dejarán sin palabras. Era una mañana brillante y cálida en la ciudad. Una de esas mañanas en las que todo parece posible, cuando Alejandro despertó en su lujoso apartamento en el centro. El sonido suave de la ciudad a lo lejos, el sol filtrándose a través de las ventanas de su dormitorio, lo despertaron con una sensación de triunfo. Hoy era su día, el día que había estado esperando durante meses. Su boda. Pero no era solo cualquier boda, era su boda, la que marcaría el punto culminante de un sueño, de un camino de éxito y venganza. Alejandro había recorrido un largo camino desde el joven y ambicioso hombre que había sido en su juventud. Un hombre que había luchado incansablemente para llegar a la cima, para ser alguien en la vida. Había comenzado con poco, una educación modesta, trabajos que apenas le permitían sobrevivir, pero su inteligencia y su tenacidad lo habían llevado a la cima de una de las empresas más grandes del país. Ahora era dueño de todo: dinero, poder, respeto y, sobre todo, tenía la oportunidad de dar un golpe de efecto en su vida personal. El recuerdo de Verónica, su exnovia, seguía ardiendo en su mente, incluso después de tantos años. Ella fue la que lo dejó cuando él no tenía nada, cuando no podía ofrecerle la vida que ella quería. La dejó sin previo aviso, sin explicaciones, y se marchó con otro hombre, uno de esos que vivían de apariencias y promesas vacías. Pero Alejandro había aprendido algo crucial desde entonces. El tiempo, aunque cruel, tiene una manera de reordenar las cosas. Y ahí estaba, él, ahora un hombre con todo el poder del mundo, listo para casarse con Mariana, una mujer perfecta en todos los sentidos. Bella, elegante, inteligente y exitosa por su cuenta. Pero la verdadera razón por la que Alejandro había organizado esta boda con tanto lujo y pompa no era solo para unir su vida con Mariana. No, la verdadera razón era otra: la venganza. Había decidido invitar a Verónica, a la mujer que lo había dejado en la ruina, no para compartir su felicidad, sino para verla sufrir. Quería que ella lo viera en su día más glorioso, con el traje impecable, rodeado de riquezas, mientras su vida se desmoronaba. Sabía que Verónica estaría allí, en esa boda perfecta, mirando desde las sombras, observando cómo su ex había logrado todo lo que alguna vez soñaron juntos. Con un café en mano, Alejandro miró su teléfono, repasando una vez más la lista de invitados. Su mente calculaba cada detalle, cada movimiento. De alguna manera, sentía que esta boda no solo marcaba su felicidad, sino también su redención. Había un sabor amargo de justicia en todo esto. Verónica recibiría la invitación, pero no solo era para ella. La carta que le enviaba no solo la ponía en una posición incómoda, sino que también llevaba consigo una especie de desafío. Alejandro estaba listo para el enfrentamiento, no importaba cuán incómodo fuera para ella. Hoy, pensó, ella iba a ver lo que se había perdido. En la casa donde Verónica vivía, no tan lejos de donde se llevaría a cabo la boda, ella también se preparaba para el evento. Verónica se miraba al espejo, arreglándose con cuidado, el maquillaje apenas cubriendo las huellas de una vida que había cambiado mucho desde que había dejado a Alejandro. La invitación había llegado por correo una semana antes, y al principio la había mirado con indiferencia. Pero a medida que pasaban los días, el remolino de emociones que se había desatado en su interior la arrastró. Alejandro, el hombre que había dejado atrás, el hombre que había creído que ya no volvería a ver, estaba invitándola a su boda. Lo que más la sorprendió fue el hecho de que, en la invitación, no había palabras de amabilidad ni de cortesía. La carta decía simplemente: «Espero verte ahí. Será un placer verte sufrir». Esa frase la dejó helada. No sabía si debía ir o no. Después de todo, ella había construido una nueva vida,
Había encontrado el amor en otro hombre, y sus hijos eran la razón por la que seguía adelante. No obstante, algo en su interior le decía que debía ir. No por él, ni por el deseo de vengarse, sino por una razón mucho más grande. Tenía que enfrentarse al pasado, a sus decisiones. Pero algo más importante estaba a punto de suceder, algo que ni Alejandro ni Verónica esperaban. Verónica estaba por descubrir que su vida no era tan sencilla como la recordaba, y que sus decisiones tendrían un impacto mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. En la próxima parte, el destino comenzará a jugar su papel, y la tensión entre los dos personajes se hará más palpable. ¿Qué sucederá cuando Verónica decida asistir a la boda? ¿Será esta una oportunidad para la redención o un escenario de venganza que los consume a ambos? Las respuestas están por llegar, pero aún queda mucho por descubrir. Los días que siguieron fueron lentos para Verónica. Cada mañana se despertaba con un pensamiento recurrente. ¿Debería asistir a la boda de Alejandro? El dilema la mantenía en vilo. A pesar de su vida estable y sus nuevos comienzos, la invitación de Alejandro parecía haber tocado una fibra sensible, algo que había creído olvidado. La razón por la que se había ido de su lado no era una historia simple. Su relación con Alejandro había sido complicada, llena de pasión, pero también de ambición, celos y, finalmente, decepción. A menudo se encontraba mirando por la ventana de su casa, a través del cristal empañado por la lluvia, mientras sus hijos jugaban en el salón. Los trillizos, Matías, Sofía y Luis, reían y correteaban de un lado a otro, ajenos al mundo de los adultos. Verónica los observaba con una sonrisa triste. Ellos eran lo mejor de su vida, la razón por la que había dejado atrás su relación con Alejandro. Pero aún quedaba en su corazón la sombra de una historia no resuelta. Alejandro le había ofrecido todo en su momento: amor, lujo, una vida sin preocupaciones. Pero el destino no siempre es justo, y cuando ella se dio cuenta de que él no podía ofrecerle lo más importante, la estabilidad emocional y el compromiso que necesitaba, se alejó. Dejó a Alejandro sin una explicación clara, en un giro inesperado para él, en un momento en el que él más la necesitaba. De alguna manera, eso los separó para siempre, pero no sin dejar cicatrices. Verónica sabía que su decisión de alejarse había sido lo mejor para ella en ese momento. Había encontrado un amor más maduro y real, con Martín, un hombre que la aceptaba tal como era, con sus defectos, sus hijos y sus inseguridades. Martín había demostrado ser un buen padre para los trillizos, aunque a veces la culpa por no haber dado a sus hijos un padre biológico adecuado la atormentaba. Esa mañana, sin embargo, mientras se alistaba para llevar a los niños al parque, la invitación de Alejandro seguía en su mente. Finalmente, después de días de dudas, decidió que debía ir. No por Alejandro, ni por demostrarle nada, sino por sí misma. Había vivido años cargando con el peso de una relación que no había terminado bien, y sentía que este encuentro, aunque incómodo, le daría algo de cierre, una oportunidad para enfrentar el pasado, y tal vez liberar las emociones que todavía llevaba dentro. Esa tarde, mientras vestía a los niños para ir a comprar lo que necesitaba para la boda, algo se cruzó en su mente. No era solo la invitación lo que la inquietaba, era el hecho de que Alejandro la había invitado con una actitud que no podía ignorar. Su mensaje, frío y directo, parecía ser más una provocación que un simple gesto. Verónica podía sentir que, más allá del evento social, había algo personal, algo que iba más allá de lo que las palabras decían. «Voy a ir», se dijo a sí misma mientras se observaba en el espejo. Había algo dentro de ella que sentía que este evento podría ser un punto de inflexión en su vida, aunque no sabía aún de qué manera. Con los trillizos preparados, la decisión estaba tomada. En la tarde de la boda, cuando la hora se acercaba, Verónica comenzó a vestirse. Eligió un vestido elegante, pero sencillo, un tono azul oscuro que combinaba con su estilo sobrio. No quería llamar demasiado la atención, pero tampoco pensaba dejar que Alejandro la viera como una mujer que había dejado ir sus sueños. Decidió llevar a los niños con ella. No pensaba dejarlos atrás, no después de todo lo que había sacrificado por ellos. La vida había sido más difícil de lo que esperaba, pero ellos siempre le daban la fuerza para continuar. Alejandro no había tenido la menor idea de lo que estaba por ocurrir. Aunque pensaba que Verónica llegaría sola, sin expectativas,
Lo que él ignoraba era que ella traía consigo algo mucho más grande que él mismo. No solo traía a sus hijos, sino también un pasado que Alejandro nunca imaginaría que regresaría de esta forma. Mientras tanto, Alejandro terminaba los últimos detalles para la ceremonia. Mariana, su prometida, estaba perfecta, como siempre, pero no podía dejar de pensar en su ex. Sabía que, por más que su vida con Mariana fuera ideal, nunca podría dejar de compararla con Verónica. A pesar de todo lo que había conseguido, algo le decía que su historia con ella no estaba completamente cerrada, y esa sensación lo inquietaba. El reloj marcaba la hora de la boda, y el salón se llenaba lentamente de invitados elegantes. Las luces brillaban, las flores llenaban el aire con su fragancia, y la música suave comenzaba a sonar. Alejandro se encontraba nervioso, aunque nadie podría notarlo. La idea de ver a Verónica allí, con su presencia austera y digna, le provocaba una extraña mezcla de emociones. Verónica llegaba al lugar, con sus hijos en brazos, mirando a su alrededor mientras se acercaba al altar. El ambiente era el mismo, lleno de lujo y glamour, pero algo había cambiado en ella. Ya no era la misma mujer que se había ido de la vida de Alejandro años atrás. Ahora era una madre, una mujer fuerte, con una vida que no había sido fácil, pero que había aprendido a abrazar. ¿Cómo reaccionaría Alejandro cuando la viera? La sala estaba decorada con destellos dorados, el ambiente rebosaba lujo, y los invitados reían y conversaban animadamente, mientras el sonido de los violines llenaba el aire con una melodía suave. Verónica se quedó al pie de la entrada, observando a su alrededor con cautela. Su respiración se hizo más pesada, y una parte de ella dudaba si realmente debería haber venido. Los trillizos estaban tranquilos, jugando con pequeños juguetes que había llevado en su bolso, sin saber que ese día cambiaría algo en la vida de su madre. En ese instante, una camarera pasó junto a ella y la miró con una sonrisa curiosa. ¿Va a ir al altar?, le preguntó, señalando el pasillo que llevaba al escenario donde Alejandro la esperaba. Verónica se quedó allí, vacilante. No estaba lista para enfrentarse a él. No así. Finalmente, decidió caminar hacia el altar, aunque a paso lento. En su mente, un tumulto de emociones comenzaba a formarse. ¿Cómo reaccionaría Alejandro al verla? ¿Qué pasaría si no podía controlar lo que sentía al verla con sus hijos? En el momento en que entró en el salón principal, todos los ojos se volvieron hacia ella, pero ella no buscaba atención. No era el momento para eso. Lo que le importaba ahora era ese hombre en el altar. Alejandro estaba parado allí, con una sonrisa tranquila, acompañado de su prometida, Mariana. Los dos se veían perfectamente juntos, una imagen de felicidad que parecía sacada de una revista de bodas. Mariana, con su vestido blanco impoluto, parecía radiante, su felicidad evidente. Ella no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Verónica se detuvo en la entrada, observando a Alejandro con más intensidad de lo que había planeado. Él, por su parte, la miró al instante, y por un segundo, todo lo que sucedió a su alrededor pareció desvanecerse. La sorpresa fue evidente en su rostro, pero lo que realmente le sorprendió no fue verla, sino lo que ella traía consigo. Los trillizos. Alejandro estaba tan enfocado en ella que no percibió de inmediato los niños a su lado. La realidad de su paternidad llegó a él en un golpe tan inesperado como doloroso. No podía creer lo que veía. Matías, Sofía y Luis eran idénticos, un reflejo de la parte de él que había dejado atrás, una parte de su vida que ni siquiera sabía que existía. Verónica no esperaba que él pudiera reconocerlos al instante. Después de todo, había sido solo una noche fugaz de pasión entre ellos cuando la relación estaba al borde del final. Nunca le dio a Alejandro la oportunidad de ser parte de esa vida que, de alguna manera, había decidido construir sola. Alejandro, por un momento, se quedó paralizado, observando a los niños mientras Verónica seguía avanzando. A su lado, Mariana notó el cambio en la expresión de su prometido. Unos segundos de tensión pasaron antes de que ella se girara, mirando a Verónica con curiosidad. ¿Quiénes son esos niños?, preguntó, su tono de voz una mezcla de desconcierto y un poco de celos. Mariana no tenía idea de la historia entre Verónica y Alejandro. No sabía lo que ella significaba para él, ni los recuerdos amargos que compartían.
Lo único que sabía era que, en ese instante, una mujer con 3 niños estaba quitándole la atención de su prometido. Verónica finalmente se acercó hasta donde estaba Alejandro. El silencio en la sala era palpable. Los murmullos se extendieron por toda la habitación, mientras la gente comenzaba a percatarse de la presencia de los niños. Sin embargo, Verónica no se dio cuenta de las miradas. Estaba completamente enfocada en Alejandro, en el hombre que había amado, odiado y dejado atrás. Ella tenía que hacerlo. Tenía que enfrentarlo para poder cerrar esa puerta de una vez por todas. Alejandro, no esperaba verte tan feliz, dijo Verónica, con una mirada algo fría, pero controlada. Los trillizos se mantenían cerca de ella, como si fueran su escudo, su protección. Él no sabía qué responder. La confusión se reflejaba en su rostro. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y por un momento, los años que habían pasado entre ellos se condensaran en ese simple encuentro. La emoción lo estaba desbordando, pero también una profunda inquietud. ¿Qué hacía ella aquí, con esos niños, y por qué nunca le dijo nada? ¿Qué quieres, Verónica?, dijo Alejandro finalmente, con una voz que intentaba sonar firme, pero que no podía ocultar la angustia que sentía. ¿Por qué los traes aquí, en el día de mi boda? Verónica lo miró fijamente a los ojos. Solo quería que lo supieras. Ellos son tus hijos, Alejandro. No pudiste estar ahí cuando te necesité, pero ahora es el momento de que lo sepas. El silencio que siguió a esas palabras fue más pesado que cualquier palabra pronunciada. Alejandro no podía creer lo que escuchaba. 3 niños, 3 vidas que él nunca había conocido, que se habían formado en un tiempo que él ya había dejado atrás. Y lo peor de todo, ¿cómo habría podido ser tan ciego? Mientras tanto, Mariana, que no entendía nada de lo que estaba sucediendo, se encontraba cada vez más perturbada. La confusión, el desconcierto y el miedo comenzaban a asomar en sus ojos, pero su orgullo no le permitió hacer preguntas en ese momento. No sabía si podía confiar en Alejandro en ese instante. ¿Qué pasaría después? El salón estaba ahora impregnado de una tensión palpable. Los murmullos se expandieron rápidamente entre los invitados, y muchos no podían comprender lo que estaba sucediendo. Alejandro, atrapado en sus propios pensamientos, no lograba procesar completamente lo que Verónica le había revelado. 3 niños, 3 hijos que nunca había conocido, que habían existido sin que él supiera nada. Su corazón latía con fuerza, pero su mente parecía congelada. ¿Cómo no lo había sabido? ¿Cómo pudo haber ignorado algo tan importante? Verónica, por su parte, observaba cada cambio en su rostro con una mezcla de tristeza y desafío. No lo hacía con rabia, pero sí con la firme determinación de que era hora de que él supiera la verdad. Nunca había querido que fuera así, pero las circunstancias la habían llevado hasta allí. Lo que más le dolía era no haber tenido la oportunidad de que él conociera a los niños cuando eran más pequeños, cuando ellos realmente necesitaban un padre. Ahora todo era diferente y el tiempo no se podía retroceder. Un susurro lejano le llegó a los oídos, y Verónica vio cómo Mariana se adelantaba hacia ella, con una expresión que mezclaba desconfianza y frustración. La novia de Alejandro, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente se atrevió a preguntar lo que todos, en realidad, querían saber. ¿Cómo es posible que no me hayas dicho nada antes?, preguntó Mariana. Su tono agudo cortó el aire como un cuchillo. ¿Quiénes son esos niños? ¿De verdad los trae aquí para arruinar mi boda? El dolor en la voz de Mariana era claro. Ella no entendía nada. No podía comprender cómo de repente su perfecto día de boda estaba siendo opacado por esa mujer extraña con 3 niños que, al parecer, tenían una conexión inquebrantable con su prometido. Verónica no reaccionó de inmediato. Se quedó en silencio por un momento, observando a la mujer que estaba a punto de casarse con Alejandro. Mariana no tenía la culpa de lo que estaba pasando, pero su ignorancia le daba una mezcla de indignación y pena. Todo esto podría haberse evitado si Alejandro hubiera sido honesto desde el principio. «Ellos son tus hijos, Alejandro», repitió Verónica, esta vez con una voz firme pero cargada de emoción. «Tuve que crearles sola porque no te importaba. No te preocupaste por mí, ni por lo que pasaba en mi vida después de que me dejaste. Pero ahora es el momento de que tú los conozcas». La cara de Alejandro se tornó pálida, y por un segundo
Parecía que el aire mismo le faltaba. Miró a los niños, que jugaban pacíficamente a su lado sin saber el revuelo que habían causado. ¿Por qué nunca le había dado la oportunidad de ser parte de sus vidas? La culpabilidad y la rabia le inundaban el pecho. Se sentía impotente. No podía creer lo que estaba ocurriendo, y mucho menos cómo sus propios errores lo habían llevado a este punto. «Yo no lo sabía», murmuró Alejandro, sus palabras apenas audibles. ¿Cómo podría haber sido tan ciego? ¿Por qué nunca se preguntó si algo así podía haber pasado? Durante años había estado tan sumido en su propia vida, tan inmerso en el trabajo y en sus deseos egoístas, que había olvidado lo que realmente importaba. Una familia, una oportunidad para ser alguien más. Mariana lo observaba, pero en sus ojos no había compasión, solo incertidumbre y una creciente incomodidad. Si las cosas eran realmente como Verónica había dicho, entonces toda su relación con Alejandro empezaba a desmoronarse. ¿Qué otras mentiras estaba él ocultando? «No lo puedo creer», dijo Mariana, sacudiendo la cabeza. «Me estás diciendo que estos niños, que vienen aquí sin ningún tipo de anuncio previo, son hijos de tu ex, y no me dijiste nada. ¿Y ahora me dices que lo dejaste todo por tu boda con mí?» El dolor en la voz de Mariana hizo eco en el salón. Las lágrimas empezaron a asomarse a sus ojos, pero ella se esforzaba por mantener la compostura. Verónica no le dirigió la palabra, pero sentía la intensidad de la mirada de la joven. Era comprensible que su mundo se estuviera desmoronando, pero para Verónica, todo esto había sido una cuestión de supervivencia. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, sin importar las consecuencias. Alejandro, incapaz de encontrar las palabras correctas, levantó las manos en un gesto de frustración. La confusión en su rostro era evidente. Todo lo que había construido en su vida, todo lo que había creído, se estaba desmoronando ante él. Pero lo que más le dolía era el hecho de que, al igual que en el pasado, no había estado allí para los que más lo necesitaban. Verónica vio cómo la boda que él había planeado con tanto entusiasmo comenzaba a derrumbarse. La boda de sus sueños se transformaba en una pesadilla, y ella, aunque sabía que debía ser valiente por sus hijos, no podía evitar sentir una punzada de compasión por él. Alejandro había sido un joven impulsivo, lleno de sueños, pero nunca había entendido la magnitud de sus decisiones. Finalmente, con la voz temblorosa, Mariana habló de nuevo, rompiendo el silencio. «Esto no puede ser real», dijo, mirando a los niños. «No me importa si eres su madre o no, pero esto es demasiado para mí». Alejandro la miró, viendo cómo su prometida comenzaba a separarse de él, con la rabia y la angustia dibujadas en su rostro. ¿Había llegado demasiado tarde? ¿Había perdido a las dos mujeres que significaban algo para él? En ese momento, algo hizo clic en su mente. Verónica tenía razón. El amor no se podía medir en términos de dinero, ni en momentos egoístas. Si bien la realidad de los trillizos lo estaba destruyendo, también le estaba abriendo los ojos a una verdad mucho más dolorosa y profunda. La tensión en el salón seguía palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Cada mirada, cada susurro, estaba cargado de algo más que solo curiosidad o asombro. Alejandro se sentó, o más bien se desplomó en una de las sillas del lugar, incapaz de sostenerse en pie. La tristeza y la culpa se apoderaron de él como un peso insoportable. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo había permitido que su vida, sus decisiones, lo llevaran a este punto de quiebre, donde su familia estaba dividida y su boda se desmoronaba a ojos de todos? Verónica observaba todo con una mezcla de emociones contradictorias. Sabía que lo que había hecho no era fácil, pero algo en su corazón le decía que no había otra opción. Si él realmente la amaba alguna vez, si le importaban los niños, este era el momento de la verdad. No le importaba si su venganza le dolía a él. El dolor de haber criado a esos niños sola durante tanto tiempo había sido mucho mayor. Los tres niños, ajenos a la tormenta que se desataba a su alrededor, jugaban tranquilos en un rincón del salón, completamente inmersos en su propio mundo de juegos inocentes. A veces, los niños parecen ser la única claridad en medio de la confusión del mundo de los adultos. Pero en ese instante, sus risas inofensivas y sus juegos eran como una burla para la situación que vivían sus padres. El futuro de esos niños
sin saberlo, colgaba de un hilo. Mariana, ahora de pie frente a Alejandro, lo miraba con los ojos llenos de furia. Ya no había vuelta atrás. Todo lo que había creído de él, todo lo que había esperado de su vida juntos, se estaba derrumbando frente a sus ojos. Lo peor era que, aunque su corazón la instaba a darle una segunda oportunidad, algo dentro de ella le decía que no debía confiar más en él. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», repitió, ahora más tranquila pero con la voz quebrada. «¿Por qué tuviste que esperar hasta ahora? ¿Por qué ponerme en este lugar tan humillante?». Alejandro no pudo contestar. No encontraba palabras suficientes para explicarse, y si las encontraba, sabía que no serían suficientes para calmar la tormenta que él mismo había desatado. ¿Cómo podría explicarle que nunca había imaginado que tendría hijos con Verónica? La verdad es que había cerrado los ojos a la posibilidad de que sus decisiones tuvieran consecuencias. Pensaba que podía seguir adelante con su vida sin que el pasado lo alcanzara, pero el destino siempre tiene formas de traernos lo que evitamos. ¿Acaso esto no es suficiente para ti? Alejandro levantó la voz con desesperación, mirando primero a Mariana y luego a Verónica. «Por favor, ¿no lo ven? No soy un monstruo. Estoy aquí, dispuesto a enfrentar todo esto». Mariana dio un paso atrás, sus ojos llenos de lágrimas. ¿En verdad estaba dispuesto a cambiar? ¿Realmente entendía la magnitud de lo que había hecho? Ella no sabía si creía en las palabras de Alejandro o si todo esto no era más que un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su vida perfecta. Verónica, que hasta ahora había permanecido en silencio, comenzó a caminar lentamente hacia los niños. El sonido de sus pasos era el único ruido en el aire, mientras todos los ojos estaban fijos en ella. Cuando llegó a donde estaban los trillizos, se agachó y les acarició el cabello con ternura. Eran su razón de estar allí, su única fuente de fortaleza. «Ellos no tienen culpa de lo que pasó entre nosotros», dijo Verónica, su voz suave pero firme. «Y no pienso permitir que se conviertan en un recuerdo triste de una vida rota». Las palabras de Verónica resonaron en el aire como un eco, y en ese momento Alejandro comprendió lo que ella quería decir. No se trataba solo de su boda. No se trataba de la mentira que había vivido durante años. Se trataba de algo mucho más importante: sus hijos y su relación con ellos. Si quería ser un hombre mejor, tendría que ganarse su lugar en sus vidas, y eso no iba a ser fácil. El sonido de los niños riendo nuevamente interrumpió los pensamientos de Alejandro. Verónica los observó, y por un momento se permitió soñar. ¿Sería posible que Alejandro, después de todo, se levantara y fuera el padre que sus hijos necesitaban? Ella no lo sabía, pero en ese momento, por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro diferente. Mariana, por su parte, no podía dejar de pensar en la angustia que sentía al estar en ese lugar. Sabía que las palabras que acababa de escuchar de Alejandro no eran suficientes. ¿Cómo podía confiar en él ahora? ¿Cómo podía mirar al futuro con esperanza, sabiendo que su vida había estado construida sobre mentiras? Pero entonces, algo comenzó a cambiar en ella. ¿Por qué se sentía tan insegura de su propio lugar en la vida de Alejandro? Sabía que este episodio podría ser el fin de su relación, pero también pensaba que tal vez, solo tal vez, había algo en su corazón que aún quería ver si las cosas podían mejorar. ¿Estaba dispuesta a perdonar? Mientras los niños seguían jugando y riendo, la tensión en el aire se intensificaba. Alejandro sentía que el reloj corría contra él, que cada segundo que pasaba sin una respuesta, sin una acción, lo hundía más en el abismo de la incertidumbre. ¿Sería capaz de encontrar una salida a este caos? ¿Podría reconstruir lo que se había destruido? Lo único claro era que la vida de todos estaba a punto de cambiar, y que las decisiones que tomarían en los próximos minutos podrían marcar el principio de un nuevo capítulo, o el fin de todo. Mientras el ambiente en la sala se cargaba de una tensión insoportable, Alejandro no podía dejar de pensar en sus opciones. Cada respiración era pesada, cada latido parecía golpearle el pecho con más fuerza. ¿Cómo podía arreglar esto? Sabía que no era fácil, pero algo en su interior le decía que no podía rendirse. Los ojos de Verónica estaban fijos en los niños, y por un momento, Alejandro se preguntó si ella los miraba con la misma ternura que había mostrado hacia él alguna vez. ¿Qué habría sido de su vida si no hubiera tomado esa decisión tan precipitada de cortar la relación con Verónica?
Ese pensamiento comenzó a rondar en su cabeza mientras observaba la boda que se desmoronaba ante él. Miró a Mariana, la mujer con la que pensaba que pasaría el resto de su vida. En su rostro no había odio, solo una profunda decepción, algo mucho más doloroso que cualquier otra emoción. El tiempo parecía dilatarse, como si el destino estuviera jugando con él, dándole una oportunidad para cambiar, pero también recordándole lo que había perdido. La boda, que en un principio había sido una celebración de amor y alegría, ahora era un campo de batalla. Los invitados miraban en silencio, sin saber cómo reaccionar ante el caos que se había desatado. Mariana, por su parte, intentó mantener la calma, aunque su interior estaba lleno de emociones contradictorias. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué había llegado hasta este punto? Se encontraba atrapada entre el deseo de vengarse por la humillación de ser ignorada durante tanto tiempo y el dolor de ver a Alejandro en la misma sala, intentando mostrar arrepentimiento sin saber si era genuino. No te comprendo, Alejandro. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. Hace solo unos minutos estábamos aquí, celebrando lo que pensaba que sería el inicio de nuestra vida juntos. Pero ahora todo ha cambiado. Todo lo que creí, todo lo que confié, se ha roto. Alejandro dio un paso hacia ella, pero su cuerpo se detuvo en seco al ver la mirada fría de Mariana. ¿Cómo podía explicarle lo que había pasado con Verónica y los niños? Pero lo más doloroso era que, al final, ni él mismo entendía cómo se había metido en una situación tan enredada. Sabía que las palabras ya no servían, que lo que importaba era lo que hacía, lo que podía demostrar con sus acciones. Verónica, sin embargo, seguía con la mirada fija en los niños. No quería involucrarse más en la conversación. No quería ser parte de un enfrentamiento inútil. Ella ya había tomado su decisión. Lo que pasara entre ella y Alejandro debía terminar aquí. Los niños, sin embargo, necesitaban lo mejor de ambos, sin importar las diferencias entre ellos. Finalmente, se acercó a Alejandro y le susurró algo que ninguno de los dos esperaba. Te he dado la oportunidad de cambiar, Alejandro. Si en verdad quieres ser parte de la vida de estos niños, ahora es el momento de demostrarlo. Pero si piensas que con palabras vas a solucionar todo esto, te has equivocado. Sus palabras fueron como un puñetazo directo al corazón de Alejandro. ¿Estaba dispuesto a cambiar? ¿De qué manera podría demostrarlo? La verdad era que ya no tenía idea de qué hacer. De repente, uno de los trillizos, el mayor, corrió hacia él, lo miró con ojos brillantes y sonrió. Papá, ¿cuándo vas a jugar conmigo? Alejandro se quedó petrificado. Papá. Esa palabra resonó en su mente con fuerza, como si fuera un recordatorio brutal de todo lo que había perdido. Miró a Verónica, buscando alguna respuesta, pero ella ya no podía dar más de lo que había dado. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que las palabras no importaban y que su vida había dado un giro irreversible. Si quería realmente cambiar, tenía que comenzar desde cero, pero eso significaba más que solo decir lo que las personas querían oír. Tendría que tomar decisiones difíciles. Mientras tanto, Mariana, viendo cómo la situación seguía escalando, decidió que era el momento de hablar, de hacerle entender a Alejandro que lo que estaba en juego no era solo él y su futuro, sino el de todos los involucrados. ¿Realmente entendía la magnitud de lo que había hecho? Alejandro, Mariana comenzó a decir, pero sus palabras se vieron interrumpidas por el sonido de la puerta del salón que se abrió repentinamente. Todos los ojos se volvieron hacia ella y los murmullos se detuvieron al instante. La figura que había aparecido en la puerta no era alguien que se esperaba. Era el abogado de Alejandro. El aire se volvió aún más pesado mientras él caminaba hacia el centro de la habitación, con una expresión seria y con una carpeta en la mano. ¿Por qué estaba allí? La preocupación de Alejandro creció inmediatamente. ¿Qué estaba pasando ahora? El abogado, al ver a todos los presentes, se dirigió directamente a Alejandro. Tenemos un problema grave. El giro estaba a punto de llegar, pero aún nadie sabía lo que se avecinaba. El abogado dio un paso al frente, la mirada grave, mientras todos los presentes en la sala se quedaban en silencio, esperando una explicación. Alejandro sentía cómo el sudor comenzaba a recorrer su frente, sin saber exactamente lo que le esperaba. ¿Qué clase de problema podía haber surgido en medio de su boda? Alejandro. Drenia, comenzó el abogado.
He estado revisando los documentos relacionados con tus inversiones. Hay algo que no sabías, algo que cambia todo. El murmullo en la sala aumentó. Las miradas se cruzaban entre sí, confundidas. ¿Qué había hecho Alejandro para estar en esa situación? La boda, que ya era un campo de batalla, ahora se volvía aún más tensa, como si estuviera a punto de explotar. ¿Qué está pasando? «Component placement», preguntó Alejandro, su voz temblando, casi sin querer oír lo que venía. Sabía que no podía ser algo bueno. El abogado abrió la carpeta y comenzó a leer en voz baja, pero suficiente para que todos pudieran escuchar. Una de tus inversiones, Alejandro, la que pensabas que estaba segura, no lo está. Es posible que hayas sido engañado por alguien cercano. El nombre de la persona involucrada no tardó en salir. Era alguien de su propio círculo, alguien que él confiaba, y esa revelación fue como un golpe de martillo en la cabeza. «¡No puede ser! Drenia», exclamó Alejandro, su mente tratando de procesar la información. «¿Quién haría algo así?» El abogado no tardó en responder. «Te lo diré en cuanto lleguemos al fondo de todo esto, pero ya sabemos quién es. El daño está hecho». De repente, Alejandro se sintió como si estuviera atrapado en un torbellino. ¿Cómo podía estar sucediendo esto justo en su boda? Mientras todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse, él se enfrentaba a una verdad incómoda. Tenía la sensación de que había perdido el control de su propia vida. Los trillizos, aún inocentes, corrían de un lado a otro, como si no entendieran el caos que se había desatado. Verónica los observaba, intentando mantener su compostura. Aunque su rostro mostraba una calma exterior, por dentro sentía la presión de la situación. Había llegado el momento de tomar una decisión importante sobre su futuro y el de los niños. En ese instante, Verónica dio un paso hacia adelante, interrumpiendo el diálogo tenso entre Alejandro y el abogado. Con voz tranquila pero firme dijo: «Alejandro, lo que importa ahora es lo que harás con esta información. ¿Vas a seguir buscando venganza y dolor? ¿O vas a tomar responsabilidad por tus acciones?» La sala se quedó en silencio. Las palabras de Verónica, cargadas de sabiduría y experiencia, resonaron en la mente de Alejandro. ¿Realmente entendía lo que estaba en juego? «Lo siento», Alejandro murmuró, como si esas palabras fueran las únicas que pudieran salir de su boca. Pero las palabras no eran suficientes para sanar el daño que había causado. La mirada de Mariana se cruzó con la de Alejandro, y aunque aún estaba molesta y confundida, algo en su expresión había cambiado. Ya no era solo el dolor lo que dominaba su ser, sino una mezcla de compasión y duda. ¿Debería darle otra oportunidad? ¿Debería permitirle demostrar que realmente había cambiado? Las preguntas rondaban su mente, pero lo que estaba claro es que aún había un largo camino por recorrer. Mientras tanto, los trillizos comenzaron a jugar cerca de las mesas, ignorantes de la gravedad de la situación. ¿Cómo podía Alejandro reparar todo lo que había destruido? La respuesta aún no estaba clara. El abogado volvió a hablar, rompiendo el silencio. «Hay algo más que debes saber. Esta inversión no solo te afecta a ti, sino a todos los involucrados. La gente a la que confiaste ha jugado con tus sueños, y eso tiene consecuencias. A tus empleados, a tu familia, y hasta tus relaciones personales están en juego ahora». Alejandro se quedó paralizado. ¿Todo lo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba? Verónica, al notar la creciente ansiedad de Alejandro, se acercó lentamente a él. La situación estaba fuera de control, pero aún quedaba algo que ella podía ofrecer: una salida. «Alejandro, si realmente quieres cambiar, empezar por reconocer lo que has hecho es el primer paso. No sé si podremos estar juntos como antes, pero por los niños, debemos encontrar una manera de seguir adelante». Las palabras de Verónica eran claras, pero ¿sería Alejandro capaz de dar el paso necesario para realmente cambiar? Mientras su corazón latía con fuerza, sentía que el peso de sus decisiones caía sobre él, como una losa implacable. La sala seguía cargada de tensión. Cada uno de los presentes tenía su propia batalla interna. ¿Qué haría Alejandro ahora? ¿Podría reparar el daño que había hecho a tantas personas? En ese momento, algo inesperado sucedió. Uno de los trillizos, el más pequeño, se acercó a Alejandro con una mirada curiosa y, como si no entendiera la gravedad del asunto, le ofreció una flor que había recogido en el jardín. «Para ti, papá». Alejandro miró la flor,
su mano temblorosa al recibirla. La simple acción de ese pequeño niño, sin saber nada de las complicaciones del mundo adulto, le recordó lo que realmente importaba. ¿Sería capaz de construir algo nuevo a partir de los escombros de su vida? El día avanzaba, y la atmósfera en la boda se sentía más densa que nunca. La preocupación, la incertidumbre y el dolor flotaban en el aire como una niebla espesa. Alejandro observaba la flor en su mano, aún sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. El niño lo había sorprendido, pero también lo había hecho pensar en algo mucho más profundo. ¿Qué significaba ser un padre? No solo por el hecho biológico, sino por las decisiones que tomamos y las huellas que dejamos. Verónica, al ver a Alejandro tan ensimismado, sintió un nudo en el estómago. Los trillizos, que hasta ese momento se habían estado divirtiendo, comenzaban a acercarse más a ella. Ellos parecían ser los únicos que no se veían afectados por el peso de las revelaciones que acababan de salir a la luz. En su inocencia, su risa llena de energía era un pequeño respiro para ella. Mariana, que había estado observando desde la distancia, no podía dejar de pensar en todo lo que había escuchado. A lo largo de los años, había pasado por momentos difíciles con Alejandro. Él siempre fue el hombre de sus sueños, pero también el que la decepcionó. Ahora, con la revelación de la inversión fallida, las deudas y el desastre de su boda, algo en su corazón se agitaba. ¿Por qué se había mantenido en su vida? De repente, sin previo aviso, Mariana se levantó de su asiento. Su expresión estaba llena de determinación. Se acercó lentamente a Verónica y Alejandro, que aún estaban hablando en voz baja. ¿Así que esto es lo que realmente eres? Drenia, dijo Mariana, con una mirada fría pero, al mismo tiempo, cargada de un dolor palpable. ¿Un hombre que juega con la vida de los demás? ¿Que se cree tan por encima de todo? ¿Que ni siquiera sabe lo que es ser responsable? La sala se quedó en silencio. Los murmullos cesaron. Todos los ojos se dirigieron hacia Mariana. ¿Qué pasaba? No era común verla tan vulnerable, tan directa. Nunca quise que esto pasara, Alejandro, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Pero tú me dejaste en una situación que jamás me imaginé que podría estar. Nunca me diste la oportunidad de explicarme, de ser feliz. Las palabras de Mariana calaron hondo en Alejandro, quien ahora sentía la misma presión que había estado sintiendo desde el inicio, pero más intensa. ¿Cómo había llegado a este punto? En su intento de vengarse, se había perdido a sí mismo y a las personas que más le importaban. ¿Era capaz de reparar algo de lo que había hecho? Sin embargo, lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Verónica, que había estado observando la escena en silencio, dio un paso adelante. Su voz, aunque serena, resonó con una fuerza inesperada. Esto no se trata solo de Alejandro, Mariana. Se trata de todos nosotros. Yo estuve allí, no solo como su ex, sino como alguien que también sufrió por sus errores. Pero ahora, por el bien de los niños, debemos encontrar un camino hacia la paz. Verónica miró a Alejandro, sus ojos cargados de una mezcla de comprensión y frustración. No sabía si todo lo que había pasado iba a cambiar algo, pero había tomado una decisión. ¿Podría perdonarlo? Eso aún era incierto. Pero lo que sí sabía es que debía poner a los trillizos primero. El dolor del pasado ya no importaba tanto como las decisiones que tomarían para el futuro. Alejandro, viendo la firmeza en los ojos de Verónica, comprendió que esto no era solo una cuestión de amor, sino de responsabilidad. Responsabilidad no solo hacia ella, sino también hacia los niños que ya le pertenecían de alguna manera, aunque no lo supiera. ¿Cómo podía ser el hombre que su hijo necesitaba cuando él mismo no entendía qué significaba ser padre? En ese momento, el evento tomó otro giro inesperado. Un mensajero entró en la sala con un sobre en la mano, dirigido a Alejandro. «Señor, este documento es urgente. Es sobre la inversión fallida que le mencionó su abogado. Aquí hay algo más que debe saber». El rostro de Alejandro se tornó pálido. No sabía si podía manejar más malas noticias, pero algo en su interior le decía que debía enfrentarse a todo, ahora más que nunca. Mientras abría el sobre, sus manos temblaban. Dentro del sobre había una carta con detalles sobre la inversión. No solo se trataba de un mal negocio. Alguien había manipulado el proceso de tal forma que Alejandro estaba siendo víctima de fraude. Sin embargo, el nombre en la carta lo dejó helado.
Era alguien que conocía muy bien, alguien que nunca habría imaginado que estuviera involucrado. Esto no está terminando como pensaba. Component placement, murmuró Alejandro, su voz casi inaudible. Pero la historia estaba lejos de terminar. ¿Quién estaba detrás del fraude? ¿Qué más saldría a la luz? Las preguntas seguían acumulándose, y Alejandro, Verónica y Mariana no sabían en qué dirección tomarían sus vidas después de ese momento. El aire en la sala estaba cargado de tensión. El susurro de la multitud aumentó con cada palabra que Alejandro pronunció mientras abría la carta que había recibido. Todos los ojos estaban puestos sobre él, esperando una reacción. Verónica miraba desde un rincón. Su corazón palpitaba con fuerza, mientras sentía una mezcla de miedo e incertidumbre. ¿Qué haría él ahora? Alejandro se quedó en silencio, con los ojos fijos en el contenido de la carta. Al principio parecía incrédulo, como si no pudiera creer lo que le estaba leyendo. Pero conforme fue asimilando las palabras, su rostro se fue transformando. La mirada que antes tenía de arrogancia y orgullo, ahora se oscurecía por una sombra de culpa y desesperación. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, se diera cuenta de que no solo había fallado con Verónica y con los niños, sino consigo mismo. «¿Qué pasa, Alejandro?», preguntó Mariana, acercándose lentamente. La voz de ella estaba llena de inquietud, como si supiera que algo mucho más grande estaba ocurriendo detrás de su fachada de calma. Alejandro levantó la vista, pero no logró articular una palabra. Su mandíbula temblaba, y podía sentir que sus piernas ya no lo sostenían. Se apoyó en la mesa cercana, incapaz de sostener el peso de la revelación. ¿Cómo podría haber sido tan ciego?, pensó para sí mismo. En la carta se confirmaba lo que más temía. Alguien cercano había estado manipulando la inversión, que inicialmente él pensaba que estaba fallando por malas decisiones empresariales. Pero ahora sabía que un amigo de toda la vida, alguien que él consideraba de confianza, había utilizado la inversión para beneficiarse personalmente a costa de su caída. Un nudo se formó en su garganta. Se sentía traicionado, engañado. Pero aún más doloroso era el hecho de que las personas a las que más había querido, Verónica y los trillizos, estaban atrapadas en esta maraña de mentiras y engaños. ¿Quién fue?, preguntó Verónica, acercándose al borde de la mesa, el rostro tenso pero lleno de preocupación. Ella había estado aguantando la respiración durante todo el momento, esperando saber quién estaba detrás de todo esto. ¿Cómo podría seguir adelante con todo esto? La boda, su relación con Alejandro, y ahora, esta nueva verdad que parecía destruir todo lo que quedaba de su pasado. Alejandro levantó lentamente la carta, mostrando la firma que aparecía en la parte inferior. Comenzó, pero no pudo continuar. Mariana, que había estado callada, finalmente dio un paso al frente. «¿Quién fue?», repitió, con la voz ahora quebrada. Había algo en su tono que sugería más que solo curiosidad. Era como si la revelación también le afectara a ella, como si algo estuviera oscuro en su propio pasado, algo que nunca había dicho. El nombre en la carta era Carlos Sánchez, un amigo de toda la vida, alguien que había trabajado codo a codo con Alejandro durante años. La relación entre ellos siempre había sido sólida, casi fraternal. Se habían apoyado mutuamente en los momentos difíciles y se habían celebrado sus éxitos juntos. Alejandro nunca imaginó que ese hombre sería capaz de traicionarlo de la manera en que lo había hecho. «Carlos», murmuró Alejandro con la voz quebrada. El nombre le sonaba a traición, y la realidad que acababa de descubrir le pesaba como una losa en su corazón. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Mariana al escuchar el nombre. Carlos era también una persona con la que ella había tenido mucho trato durante su tiempo con Alejandro. Había sido testigo de su relación, incluso había estado presente en su boda, hace años. La conexión con Carlos no era solo de negocios, sino también personal. Años de amistad, de confianza, ahora se desmoronaban frente a ellos como un castillo de naipes. Mariana miró a Verónica, y por un momento, las dos compartieron una mirada silenciosa. El impacto de lo que estaban descubriendo las unía de una forma que no habían anticipado. Carlos no solo había destruido la vida de Alejandro, sino que, de alguna manera, también las había involucrado a ellas, aunque de diferentes formas. Cada una de ellas tenía un pedazo de esa verdad que, al revelarse,
desmoronaría todo lo que habían conocido. ¿Y ahora qué?, preguntó Verónica, quebrada por la emoción, su tono de voz lleno de incertidumbre. La pregunta flotó en el aire como una nube gris, difícil de disipar. Alejandro miró a las dos mujeres, sus ojos reflejando un cóctel de emociones: vergüenza, rabia y, sobre todo, miedo. ¿Qué pasaría si nadie creía en él? Si todos lo consideraban un hombre roto, un perdedor. Pero había algo más profundo, algo que parecía salir desde lo más profundo de su ser: la necesidad de redención, de restaurar lo que había perdido, aunque fuera demasiado tarde para salvar su relación con Verónica o recuperar su legado. «Necesito hacer lo correcto», murmuró Alejandro, aunque no estaba seguro de cómo o qué significaba eso. De repente, los trillizos, que hasta ese momento habían estado jugando en el jardín, entraron corriendo a la sala. Sus risas inyectaron una pequeña dosis de alegría en el ambiente sombrío, como una chispa en la oscuridad. «Papá, mamá, mira lo que encontramos en el jardín», dijo uno de los niños, con una pelota en la mano. En sus ojos brillaba una inocencia pura, ajena a los tormentosos eventos que se estaban desarrollando a su alrededor. Fue un recordatorio doloroso para Alejandro. Ellos no sabían nada de lo que había pasado, ni del peso que estaba llevando. Los trillizos lo miraban como si él fuera su héroe, su protector, pero él sabía que había fallado. Y lo peor de todo es que quizás no pudiera reparar todo el daño que había causado. ¿Cómo podría mirarlos a los ojos si todo se desplomaba? El silencio volvió a invadir la sala, y el futuro de todos parecía ahora más incierto que nunca. La risa de los trillizos, tan inocente, tan pura, contrastaba con la oscuridad que envolvía el corazón de Alejandro. Sus manos, que hasta hacía poco habían sido un símbolo de éxito y poder, ahora estaban temblorosas. Se las pasó por el rostro, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado a lo largo de los años. La carta de Carlos seguía sobre la mesa, como una condena que no podía escapar. El nombre de su amigo lo perseguía, resonando en su mente una y otra vez, como una alerta silenciosa que le recordaba que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, por más que tratemos de ocultarla. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo Verónica, con voz suave pero firme. Sus palabras no eran una orden, sino una petición de comprensión, de reconciliación. Había tanto que ella necesitaba saber, tanto que aún no comprendía. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo el amor de su vida se había convertido en un hombre al que apenas reconocía? Alejandro la miró, sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Pero también había algo más en su mirada, algo que empezaba a florecer: determinación. Sabía que no podía quedarse quieto, que la verdad debía salir a la luz, aunque eso significara perderlo todo. «Verónica, yo no sé si hay forma de enmendar todo esto». Su voz temblaba, pero en el fondo había algo inquebrantable. Era como si por primera vez en su vida estuviera dispuesto a enfrentar la magnitud de lo que había hecho, sin excusas, sin escapatorias. Verónica lo observaba con una mezcla de desconfianza y esperanza. A lo largo de su relación, había visto a Alejandro salir siempre airoso de cualquier situación, siempre encontrando una manera de arreglar las cosas. Pero esta vez era diferente. Esta vez no había respuestas fáciles. No podía simplemente comprar su redención, ni resolver el caos con una llamada telefónica. «Lo sé, Alejandro, lo sé», respondió ella, su voz apenas audible, pero cargada de una verdad profunda. «Pero no sé si quiero que arregles esto solo por mí. Si vas a hacer algo, hazlo por ti. Hazlo porque, después de todo, mereces ser alguien mejor». Sus palabras cayeron sobre él como una lluvia fría. No era lo que quería oír, pero sí lo que necesitaba escuchar. Por años, había vivido con la falsa seguridad de que el dinero y el poder podían hacer que todo fuera más fácil. Pero ahora veía que no era así. Había perdido lo más valioso: su integridad, su honor y tal vez incluso su alma. Antes de que pudiera decir algo más, uno de los trillizos corrió hacia él, abrazándolo por la pierna. «Papá, mamá, miren lo que encontramos», dijo, alzando una pequeña flor que había recogido en el jardín. La flor era simple, pero en su pequeña mano parecía la cosa más preciosa del mundo. El gesto inocente de su hijo le atravesó el corazón.
¿Cómo podía seguir viviendo como antes cuando su propio hijo lo veía como un héroe? ¿Cómo podría defraudarlo después de todo lo que había hecho? Alejandro se agachó, le acarició el cabello y sonrió débilmente. Pero dentro de él, el dilema se hacía más grande. Tenía que decidir qué tipo de hombre quería ser, no solo para él, sino para sus hijos. ¿Sería el hombre que destruyó su familia por su propia avaricia? ¿O podría reconstruirlo todo, a pesar de los obstáculos que tenía por delante? «Voy a hacerlo, Verónica», dijo finalmente, levantándose con una determinación renovada. «Voy a corregir todo esto, lo juro». El compromiso que había hecho consigo mismo lo empujó a tomar una decisión crucial. Sabía que tenía que confrontar a Carlos, no solo por el dinero perdido, no solo por el engaño, sino porque la amistad que compartían ya no podía existir después de lo que había hecho. Carlos había cruzado una línea, y ahora Alejandro debía hacer lo mismo, poner fin a ese capítulo de su vida. Pero antes de tomar cualquier acción, debía hablar con Mariana. La mujer que, aunque había estado a su lado en los últimos años, estaba tan implicada en el misterio de la carta como él. ¿Qué sabía ella realmente sobre todo esto? ¿Y qué papel jugaba en la historia? La tensión entre ellos no había hecho más que crecer desde que él había descubierto la verdad. Era una tensión que había permanecido en el aire, nunca resuelta, nunca abordada. Y ahora, más que nunca, Alejandro necesitaba entender lo que realmente había ocurrido. «Mariana», dijo con firmeza, «necesitamos hablar. No puedo seguir adelante sin saber la verdad». Ella lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y arrepentimiento. Sabía que el momento que temía había llegado. Había algo en su pasado que no había podido compartir, algo que la conectaba de una manera profunda con los eventos que ahora se estaban desvelando. Algo que, quizás, ni ella misma había comprendido. Pero lo que más temía Mariana era que al final la verdad no pudiera cambiar lo que ya estaba roto. La sala estaba tranquila, la luz del atardecer entrando por las ventanas, iluminando los rostros de Alejandro y Mariana. Las sombras se alargaban y el aire, antes lleno de tensión, ahora parecía tener un peso aún mayor. Mariana sabía que no podía evadir más la verdad, pero al mismo tiempo temía las consecuencias de revelarla. «¿Qué quieres saber, Alejandro?», preguntó, su voz suave, pero cargada de una sensación de inevitabilidad. Ella ya sabía que la conversación los llevaría a un lugar donde ambos no querían estar, pero donde tenían que ir. El dolor de los últimos días los había alcanzado, y a pesar de los intentos de esconderlo, había llegado el momento de enfrentar las sombras de su pasado. Alejandro la miró fijamente, su expresión firme, pero con una tristeza que no se podía ocultar. Sabía que debía preguntar, que debía entender todo lo que había sucedido. A pesar de lo que ya había descubierto, había algo en su corazón que no lo dejaba tranquilo, algo que sentía que no encajaba. «Mariana, dime la verdad. ¿Qué tienes que ver con Carlos? ¿Qué sabías de todo esto?». Su voz se quebró un poco, pero la mirada seguía siendo penetrante, buscando respuestas que, quizás, no quería encontrar. La joven suspiró profundamente. Sabía que esa pregunta había estado flotando en el aire desde el momento en que Alejandro vio la carta de Carlos. Pero, por más que lo había intentado, no había podido ocultar la conexión que existía entre ellos. El secreto que llevaba dentro la había atormentado todo este tiempo, y ahora, al mirarlo a los ojos, no podía más que rendirse ante la inevitabilidad de la verdad. «Alejandro», su voz tembló, «Carlos no solo fue mi amigo, fue más que eso. Fue una parte de mi vida antes de que tú entraras en ella. Lo que no te he dicho, lo que no he podido decirte es que él era el padre de los trillizos». El impacto de sus palabras fue como una explosión silenciosa. Alejandro no pudo evitar retroceder. Sus ojos se abrieron como si estuviera tratando de comprender lo que acababa de escuchar. No solo lo que había revelado, sino la forma en que lo dijo, con una calma tan devastadora, como si fuera algo que había llevado por años sin poder liberarse. ¿Cómo? Alejandro apenas podía articular las palabras. La confusión lo invadió por completo, y su mente parecía nublarse. Los recuerdos de su relación con Mariana, las sonrisas compartidas, los momentos de complicidad, todo parecía desmoronarse con una sola frase. «Sí, Alejandro, Carlos fue el padre de los trillizos. Yo
Nunca quise que supieras. Nunca quise que esto nos afectara. Pero el destino, como siempre, tiene una manera de traer las cosas a la luz, incluso cuando tratamos de esconderlas. Mariana bajó la mirada, avergonzada, como si cada palabra la estuviera despojando de algo más que solo su secreto, su dignidad, su esperanza de una vida tranquila con Alejandro. El silencio que siguió fue insoportable. Alejandro no sabía si la ira, la traición o el dolor lo invadía más. Había construido su vida sobre la base de una mentira, sobre una relación con Mariana que, ahora, sentía como si fuera un castillo de naipes a punto de desmoronarse. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente, su voz rota por el dolor. «¿Por qué me mentiste sobre todo esto?». «Lo intenté, Alejandro. Lo intenté durante tanto tiempo. Pero cuando me di cuenta de que estaba enamorada de ti, de que quería tener una familia contigo, todo se complicó. Quería que tú fueras el padre, que fueras tú quien viera a los niños crecer. No quería que todo lo que compartimos se viera empañado por el pasado, por mi historia con Carlos». Mariana levantó la mirada, y por primera vez, Alejandro vio una vulnerabilidad en ella que jamás había notado antes. Ya no era la mujer segura que había conocido, sino alguien rota, alguien que había intentado ser fuerte para todos, menos para sí misma. El dolor de Alejandro era palpable, pero la tristeza de Mariana también lo era. La situación era aún más compleja de lo que él había imaginado, y la rabia comenzó a dar paso a la comprensión. Quizá, en el fondo, Mariana no había sido tan culpable como él pensaba. Había cometido errores, sí, pero ¿quién no los comete cuando está buscando desesperadamente algo que le dé sentido? El peso de la revelación seguía en el aire, mientras Alejandro luchaba por encontrar las palabras correctas. Pero antes de que pudiera decir algo más, un sonido interrumpió la conversación. El timbre de la puerta sonó, como si el destino quisiera que el momento de enfrentarse a la verdad fuera más doloroso. ¿Quién podría ser? Alejandro se levantó, confundido y exhausto, mirando a Mariana antes de abrir la puerta. El destino había traído otra sorpresa, una que ni él ni Mariana esperaban. El ambiente estaba cargado de tensión. Alejandro miró fijamente al abogado, las palabras flotando en el aire mientras procesaba todo lo que acababa de escuchar. Su corazón latía a 1000 por hora, y en su mente se sucedían una y otra vez las imágenes de Mariana, los trillizos, el día de su boda, y los misterios que aún quedaban por resolver. El verdadero padre de los niños, los secretos, el testamento de Carlos. Todo estaba colapsando dentro de él, pero había una verdad que lo estaba destrozando por dentro. Mariana dio un paso adelante, sus ojos llenos de lágrimas, pero también una expresión decidida. Había estado callada todo el tiempo, esperando a que Alejandro asimilara lo que el abogado había revelado, pero ya no podía mantenerse al margen. Era el momento de enfrentar la verdad de una vez por todas. «Alejandro, hay algo que no sabes, y que nunca te conté», dijo ella con una voz temblorosa. «Los trillizos no son solo hijos de Carlos, también son míos, son nuestros hijos. Y lo que nunca te dije es que tú, Alejandro, también eres su padre biológico». Alejandro sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La revelación de Mariana lo dejó sin aliento. ¿Cómo era posible que nunca lo supiera? Esos 3 niños que había conocido, los había amado como propios, pero nunca había sabido la verdad detrás de su paternidad. Carlos, el hombre que había creído que los trillizos eran suyos, le había ocultado un secreto de vida o muerte. El abogado observó, sin decir nada, mientras Mariana continuaba. Carlos había sabido desde el principio que los niños eran tuyos. Él lo sabía, pero lo guardó para sí. Cuando decidí dejarlo, no fue solo porque me hubiera fallado. Fue porque, en el fondo, siempre supe que lo que había entre tú y yo no estaba terminado. Y a pesar de todo, nunca te lo dije. Pero ahora, ante todo lo que ha pasado, creo que ha llegado el momento de ser honesta contigo. Alejandro no sabía qué pensar. Su corazón y su mente luchaban por encontrar un sentido a todo lo que acababa de descubrir. Carlos, su enemigo, el hombre que había intentado vengarse de él a través de la boda, había dejado un legado que los unía de una manera mucho más profunda de lo que pensaba. Los trillizos, esos niños que había amado sin saber la verdad, en realidad eran una conexión entre él y Mariana que ni él mismo había sido capaz de reconocer.
El abogado finalmente rompió el silencio. Alejandro, en este testamento, Carlos no solo te perdonó, también te dejó una herencia, no en dinero, sino en responsabilidad. Los niños necesitan un hogar, y aunque tú y Mariana teníais caminos separados, lo que Carlos quería era que pudieras ver el futuro de los tres y aceptar tu papel como padre de ellos, si lo deseabas. Alejandro sintió que una ola de emociones lo ahogaba. Todo lo que había planeado en su vida, todo lo que había esperado en ese día, había sido trastornado por esta revelación. Sin embargo, mientras miraba a los trillizos jugar en el salón, algo en su interior comenzó a cambiar. Aunque la verdad era complicada, una parte de él sentía que tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad para reconstruir lo que había perdido, para volver a encontrar lo que realmente importaba. El hombre que había sido impulsado por el ego, la venganza y el rencor, se estaba enfrentando a una nueva verdad, y por primera vez sentía un profundo deseo de hacer lo correcto, por Mariana, por los niños y por él mismo. Finalmente, después de unos momentos de silencio absoluto, Alejandro habló, su voz suave pero decidida. Voy a asumir la responsabilidad. Los niños son míos, y aunque no esperaba esto, lo enfrentaré. No sé si puedo perdonarme por todo lo que he hecho, pero haré lo que sea necesario para estar allí para ellos y para ti. Mariana, con una mezcla de alivio y tristeza, caminó hacia él. No había necesidad de más palabras. Sabía que el camino no sería fácil, pero al menos ahora estaban juntos en esto. Al menos ahora había una posibilidad de redención, de sanar las heridas del pasado y de crear un futuro en el que, a pesar de todos los giros que la vida había dado, podrían caminar hacia adelante. Y así, la historia de venganza, secretos y redención llegó a su fin, pero con un nuevo comienzo. Los trillizos ya no solo serían los hijos de Carlos. Ahora, Alejandro también los aceptaba como suyos, y juntos comenzaban a escribir una nueva historia, un nuevo capítulo, lleno de esperanza, aunque aún incierto, pero lleno de posibilidades.